Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes. Hoy era un día muy particular, sobre todo por los anuncios que se habían hecho de la celebración de convocatorias a movilizaciones, tanto por el gobierno como por la oposición venezolana, que fueron postergadas en virtud de solicitudes del Vaticano por parte de la oposición. Sin embargo, un grupo de jóvenes hoy está haciendo una movilización no a Miraflores, sino a la Nunciatura, haciendo un petitorio que considera 3 puntos: la liberación de los llamados presos políticos, ayuda internacional para solucionar conflictos de requerimientos y de desabastecimiento en alimentos y medicinas, y también una salida electoral. Esta es la bandera que llevan adelante los jóvenes opositores que están marchando en representación de los estudiantes. Al mismo tiempo hay campamentos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que están apostados en las adyacencias de Miraflores. Si recordamos un poco su historia política, usted viene de esa dirigencia estudiantil. ¿Qué del espíritu de los jóvenes que hay hoy en la calle representa a lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional? Mira, primero que nada, yo quiero agradecer que hoy sea un día en paz donde se alimentó mucha zozobra, cuando se intentó indiscutiblemente, desde mi perspectiva, dar un golpe de Estado, decir ante el país, iniciar un proceso que no existe en la Constitución venezolana. En esta Constitución que la mayoría de los venezolanos nos dimos, no existe la figura de juicio político del presidente por parte de la Asamblea Nacional, y pretendía un sector de la política venezolana dar un golpe de Estado como se dio en Honduras, como se dio en Paraguay, como se dio en Brasil, y habían anunciado llevarlo hoy a Miraflores, lo que indiscutiblemente era una amenaza de violencia. Yo quiero agradecer primero la voluntad siempre dialogante del presidente Nicolás Maduro, y también el coraje, la valentía que han tenido algunos sectores de la oposición de sentarse a dialogar y de darle racionalidad política a la dinámica venezolana. Yo creo que eso tenemos que aplaudirlo todas y todos los venezolanos, y creo que debemos apostar a eso. Diferencias van a seguir existiendo. Eso que tú planteabas hoy, un campamento de la Juventud Socialista Bolivariana en Miraflores y otra juventud movilizándose a anuncio, es parte de la dinámica que es natural en una democracia. Que existan opiniones políticas, que existan grupos humanos que defienden esas distintas opiniones políticas, pero así, en movilización, en un debate de ideas, pero sin odio, sin amenazas, sin irracionalidad. Y eso es a lo que yo apuesto, y estoy seguro que la mayoría de esos jóvenes, independientemente de sus ideas, también quieren para el país. Que se imponga, es lo que queremos la mayoría, una forma pacífica y democrática. Luego tú planteabas 3 puntos que yo creo que son válidos. El tema electoral, nosotros tenemos en los últimos 4 años 5 elecciones, 2 de presidente, 1 de gobernadores, 1 de alcalde y 1 de diputados. 4 las ha ganado el chavismo, 1 la ha ganado la oposición. Y el año que viene tenemos 2 elecciones más, unas de gobernadores y unas de alcalde, y dentro de 2 años tenemos elecciones a presidente. Sí, que siga el cronograma electoral que está planteado en la Constitución, y que cada una de las partes reconozca cuando gana y reconozca cuando pierde. Ahora también, bien, ¿no? ahora bien, diputado, los planteamientos que han hecho distintos voceros de la oposición venezolana en virtud de la crisis económica, social y política que vive el país, es que parte de la solución estaría en manos de todos los ciudadanos a través de la vía electoral. Están haciendo planteamientos incluso de megaelecciones, lo que implicaría que el año que viene no solamente se elijan autoridades regionales, sino también la posibilidad de poder elegir un nuevo presidente. ¿Cree usted que esto es viable a través del diálogo, consolidar a través de una salida electoral una respuesta? Pero si tú recuerdas, las elecciones del año pasado decían exactamente lo mismo. La solución son las elecciones, y si ganamos el 6 de diciembre se acaban las colas. Y ganaron el 6 de diciembre y se acabaron las colas. O se hizo algo de la Asamblea Nacional para que se acabaran las colas. Nosotros tenemos un problema real de ingresos porque bajaron los ingresos petroleros, y la solución es ponernos a trabajar. La solución es defender el petróleo para que suba el precio. La solución es levantar la economía del país, levantar el turismo, es ponernos a estudiar. No es seguir en la pelea estéril, en la pelea que no genera resultados. Yo diría, la solución está en manos de todos los venezolanos. Sí, ponernos juntos a trabajar.
a producir. Esa es la solución. Y bueno, que siga la democracia su cauce. Pero a veces queremos decir, no, como hay 20.000 problemas, eso lo vamos a solucionar ganando una elección. No es verdad, no le mintamos más al país. Yo creo que parte del problema en la política en la oposición es la permanente mentira. Si ganamos el 6, se acaban las colas. Cuando ganan el 6, en 6 meses vamos a sacar a Maduro. No, Maduro no es venezolano, es colombiano. No, Maduro lo vamos a destituir por la Carta Democrática. No, Maduro lo vamos a presionar para que renuncie. No, en este año va a haber referendo. Entonces va generando un sector de la población que cree en ti un nivel de frustración que después termina pasando lo que pasó en la última marcha de la oposición. No creo en ti, no creo en nadie, te odio, y eso no puede ser. Los políticos tenemos que hablar con la verdad. ¿Va a haber elecciones el año que viene? Sí, de alcaldes y de gobernador. Dentro de 2 años va a haber elecciones de presidenciales cuando se termine el periodo constitucional. ¿Hay un problema en el país de ingresos que genera? Sí, sí lo hay. ¿Cómo se soluciona? Con elecciones, con peleas, no, se soluciona trabajando, se soluciona levantando la producción agrícola, levantando la capacidad hotelera del país, se soluciona estudiando, teniendo los profesionales necesarios para levantar este país, y en eso podemos ayudar todos los venezolanos. ¿La solución está en manos de todos los venezolanos? Sí. Los que somos chavistas, los que son opositores, los que son niní, los que odian, todos podemos aportar para salir de la emergencia económica, produciendo, trabajando, queriéndonos, teniendo diferencias políticas, sí, pero con respeto, con democracia, entendiendo que de aquel lado hay un ser humano que tú no puedes decir, no quiero que te mueras. Esa no es la forma. No sigamos inyectando odio en la sociedad venezolana. Ahora bien, diputado, en virtud de las mesas de diálogo y los trabajos que se están haciendo a partir de la intervención del Vaticano, la oposición ha abierto como un compás de espera. Yo creo que ahora lo que está en debate es si se continúa o no la agenda de calle por parte de la oposición venezolana. La diputada Elsa Solórzano en este mismo espacio decía que el establecimiento de una mesa de diálogo era un reconocimiento de que en Venezuela no existía democracia, porque que la presencia de un emisario por parte del Papa era un reconocimiento de que en Venezuela no existía democracia. ¿Cómo hacer para que las mesas de diálogo den un resultado positivo, que sea palpable para todos los venezolanos, más allá de la dialéctica, más allá de toda la demagogia que ha encerrado la política durante tantos años a nuestro país? Es complejo entender que una diputada que es parte de una oposición que ganó en la Asamblea Nacional, que es mayoría en la Asamblea Nacional, diga ante los medios de comunicación que luego de 4 años, 5 elecciones, estamos en un país donde no hay democracia. No, porque estamos dialogando, ¿no? Si lo natural de la democracia es que dialoguemos. ¿Cómo tú vas a plantear que porque estamos dialogando no hay democracia? No, estamos dialogando porque hay democracia. Lo natural de la democracia es dialogar. Eso es una aberración. Y después tú me decías, ellos plantearon un término. Ese es parte del problema. No podemos seguir haciendo la política diciendo, el 6 de diciembre se acaban las colas, en 6 meses saco a Maduro. No, la política no tiene tiempo. La política es un actuar permanente. Este año tendremos unos problemas, los resolveremos. El año que viene tendremos otro problema, los resolveremos. El año que viene tendremos 2 elecciones, el 2018 otra, después tendremos otras elecciones. Así es la política. Dejemos de estar planteando la política en tiempos, en lapsos. Si en tal fecha no haces tal cosa, se acaba el país. Porque no es verdad, porque le estamos mintiendo a los electores, porque nosotros no podemos decir, en tal fecha solucionamos esto o hay guerra. No puede ser, es conversadito, es poco a poco, es discutiendo, es construyendo colectivamente las cosas, es entendiendo que después de ese lapso, después que se acabe este año, dentro de 2 años, va a seguir existiendo el chavismo, va a seguir existiendo la oposición y vamos a tener que seguir dialogando, debatiendo, construyendo soluciones a los problemas que se nos vayan presentando. Ahora bien, diputado, el factor tiempo es un factor determinante no solamente para la oposición venezolana, sino para todo el país. El diputado Tomás Guanipa ha planteado que si el diálogo no da resultados, se tomarán otras medidas y se ha abierto como un compás de espera para lo que va a suceder el 11 de noviembre cuando se vuelvan a sentar, se vuelvan a ver las caras frente a frente y debe haber un conjunto de resultados. El diálogo no es un tema de tiempo, el diálogo es un método de trabajo. Sea el tiempo que sea, siempre tenemos que debatir, siempre tenemos que discutir, siempre tiene que haber canales abiertos. El tiempo es importante, es para producir. Por eso yo digo, no sigamos perdiendo el tiempo en peleas estériles. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ponernos a producir, vamos a levantar la economía, vamos a levantar el turismo, vamos a garantizar que todos los chamos estén estudiando, en vez de estar perdiendo el tiempo en plantearnos marchas y peleas y te voy a llegar la Carta Democrática y yo contigo no discuto. No, todos los venezolanos necesitamos, bueno, vamos a trabajar juntos y juntas, que yo creo que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Diputado, para cerrar el tema del tiempo, muchos han interpretado este proceso de diálogo como una iniciativa del gobierno para ganar tiempo justamente y poder permanecer en el poder. ¿Piensa usted que a quién beneficia el proceso de diálogo? A la paz del país. Nuestra forma de hacer la política siempre va a ser dialogante, siempre va a ser apostar a la paz, nunca apostar al odio. Nosotros siempre, y si tú
evalúas al presidente Nicolás Maduro y al presidente Chávez, durante 17 años siempre he dicho, vamos a dialogar, tenemos ideas distintas, vamos a dialogar. Porque si no dialogamos, ¿qué hacemos? Nos matamos como venezolanos. Que corra la sangre ¿de quién? ¿De quienes lo dicen por Twitter o de los jóvenes que están en la calle? No, nosotros no apostaremos a eso nunca, jamás. Siempre vamos a apostar. Tenemos diferencias, las vamos a seguir teniendo. Es imposible que yo convenza a la oposición de que crean el socialismo. Ellos no me van a convencer a mí que crean el capitalismo. Bueno, ¿cómo administramos políticamente esas diferencias? No puede ser a través del odio. Entonces tú me dices, o tú haces lo que yo diga en tantos días o no sé qué va a pasar. No, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo y en que cada proceso electoral el pueblo vaya decidiendo y vaya eligiendo. Más allá de los procesos electorales, hay realidades que vivimos todos los venezolanos en materia de, sobre todo de desabastecimiento de medicinas y alimentos, que pudieran ser uno de los temas más alarmantes en el momento, y también el tema de la inflación. ¿De qué manera el Ejecutivo Nacional prepara respuestas para paliar estas situaciones y cerrar el trimestre con un balance positivo? Y en eso es donde yo creo que deberíamos concentrarnos. Eso es lo que yo le digo a la oposición. ¿Queremos ganar tiempo? Concentrémonos todo en producir más. ¿O es que no podemos ayudar todas y todos a producir más medicamentos, más alimentos, a trabajar juntas y juntos en el tema de la seguridad, que son las prioridades de los venezolanos? ¿Cuál es la prioridad? ¿El afán de poder, el afán de llegar a Miraflores de un grupo político, o que lleguen las medicinas a la farmacia, que lleguen los medicamentos a los supermercados? ¿Y cómo se resuelve eso? Sembrando, trabajando, produciendo. Y lo podemos hacer más rápido si lo hacemos juntos. Y por eso el presidente le ha dicho, siéntense a la mesa de diálogo económico, pónganse en la agenda económica bolivariana, apuesten a los CLAP. No, no me gusta, está bien, no te gusta. ¿Qué propones? No, tumbarte a ti. No, ¿qué propones para resolver el tema económico? ¿Qué propones para resolver el tema de las medicinas? Y yo te escucho, y si tienes racionalidad, corregimos, mejoramos. Pero no me digas que la única solución es que el chavismo desaparezca. Eso no es verdad, eso es imposible, eso no va a solucionar el problema. No me digas que la única solución es una elección presidencial, porque eso es exactamente lo mismo que me dijiste el 6 de diciembre. El 6 de diciembre me dijiste que ganando unas elecciones tú acabas con las colas. Han pasado 11 meses y no las has acabado, porque esa no es la solución. La solución es trabajar y producir. Y ahí el chavismo, el presidente Nicolás Maduro, ha propuesto cosas concretas. Salgamos al mundo a levantar la OPEP y a levantar un acuerdo que levante los precios petroleros, pongámonos en Venezuela con estos 15 motores, turismo, agricultura, etcétera, a trabajar y a producir más, y administremos con los CLAP de forma más eficiente los pocos recursos que tenemos. Esa es la propuesta nuestra. Si tú tienes algo que criticar, algo que mejorar, dímelo. Siéntate en la mesa y dime, mira, presidente, yo creo que aquí hay que hacer esto, y yo te escucho con respeto, como ha caracterizado el presidente Nicolás Maduro. Más allá de escuchar propuestas, ¿está abierto el gobierno para hacer rectificaciones en algunas medidas que se ejecutan en materia económica que distintos analistas señalan que pudieran ser una respuesta a la crisis, como por ejemplo tratar de flexibilizar el tema del control de cambios, dar soluciones a la economía con otras expectativas más allá de lo político? El gobierno está dispuesto a escuchar, y si considera que hay algo que hay que corregir, está dispuesto a corregirlo. Lo que no está dispuesto es a retroceder, porque hay algunos que esconden su política neoliberal en querer criticar una política de Estado. Por ejemplo, nos plantean, no es que ustedes gastan mucho. ¿Qué significa gastar mucho? Que construyamos menos escuelas, que entreguemos menos canaimas, que construyamos menos viviendas, que entreguemos menos pensiones. Es que esa es la forma de solucionar la crisis económica. No, así no nos sirve. Si solucionar la crisis económica significa quitarle la pensión a una abuelita o no entregarle la vivienda a una familia, en ese modelo no vamos a apostar. Entonces sí, estamos dispuestos a escuchar, pero no vamos a aplicar un paquete neoliberal como plantean algunos y se esconden. No, esas son medidas económicas y técnicas de corrección. No, esas son políticas neoliberales que le quitan los derechos al pueblo. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Marco Pérez pregunta, ¿por qué si destruyeron todos los campamentos de la oposición cuando estaban en la Plaza Alfredo Sadel, hay hoy campamentos en las adyacencias de Miraflores? Aquí nadie destruyó los campamentos de la oposición. En Miraflores no hay violencia. Nosotros somos una juventud que no nos pasaría por la cabeza ni por el corazón grabar un video para explicar cómo degollar un motorizado. Que no nos pasaría por la cabeza y por el corazón pensar dónde vive un dirigente, cómo cooptamos su seguridad y cómo lo asesinamos. Que no nos pasaría por la cabeza ni por el corazón cómo quemar un Simoncito. En Miraflores ahorita están los que amamos, los que queremos la paz, los que no queremos la violencia. Y nos preocupa, y hemos insistido a los dirigentes de la oposición, que en ciertos sectores de la oposición hay un odio que ustedes tienen que desmontar porque ustedes lo montaron. No apostemos al odio, apostemos a la paz y al amor. Carol Reyes pregunta, ¿es verdad la oposición ganó la asamblea por mayoría? ¿Acaso los han dejado trabajar? Claro que sí, ellos son los que no van. En 10 meses, 30 veces hemos suspendido por falta de quórum.
Ahora, no me pidan a mí, como diputado chavista, que vaya a buscar al diputado de oposición en su casa y lo lleve para la Asamblea Nacional. No van a trabajar porque no quieren, no van a trabajar porque son unos flojos. Bueno, quedaron varias preguntas de la audiencia. Para cerrar, Alfonso Zulbarán pregunta, el diálogo es para negociar y plantear. Entonces, ¿qué plantearía el gobierno a la oposición para salir de la crisis? Paz, respeto a la Constitución, ponernos a producir y a trabajar, no cero discursos de intolerancia y de odio, respetar la Constitución. Eso es lo que planteamos, respeto a la Constitución, paz y trabajar para producir en Venezuela. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a ti y un abrazo para todas y todos. Gracias por estar con nosotros y que tengan todos feliz tarde.